Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro Yunti Podcast, ya en su temporada número 2. Mi nombre es Bárbara Lacourt, soy quien está a cargo de estas entrevistas. Y en este podcast de salud mental, de educación, hoy día tenemos una invitada súper especial. Jenny Tarkowski es psicopedagoga, es educadora diferencial, con más de 9 años de trayectoria además en el mundo educativo y hoy día ya dedicada a su propia consulta, así que vamos a hablar harto de la psicopedagogía. Jenny, no sé si quieres mencionar algo más que yo no haya dicho. Bueno, primero que todo agradecer la oportunidad. Encuentro que este es un tremendo espacio para que podamos dar a conocer nuestro trabajo, dar a conocer los distintos campos que tiene la psicopedagogía, y sobre mí yo creo que agregar que también soy licenciada en educación y que en general siempre me ha gustado trabajar más como con niños adolescentes, independiente que la psicopedagogía tiene un campo bastante amplio si hablamos como de las edades en que podemos trabajar. Súper. Mira, nosotros hemos tratado de hacer este espacio, un espacio para que los psicopedagogos vengan. Sabemos que la psicopedagogía ha pasado como por momentos que a lo mejor ha sido una disciplina y una ciencia que le ha costado en nuestro país después del decreto 170 hacerse presente, así que te agradecemos mucho por estar acá. Y quiero preguntarte, ¿qué te motivó a estudiar psicopedagogía? ¿Cuál fue la señal que viste para poder empezar con esta carrera? Sí, yo creo que más relacionado como a mi historia personal. Mi abuela, por ejemplo, era profesora de lenguaje. Entonces, ella fue parte súper importante de mis primeros años de vida y me enseñaba y ocupaba estrategias y todo. Entonces, por ahí tuve como una relación cercana y directa con la educación. Después, más grande, tuve como una historia bastante particular como en la infancia junto con mi hermano. Y ahí, bueno, él necesitó psicopedagogo en un momento y conocí la carrera como yo estando en el colegio. Y después ya yo dije como en algún momento quiero como poder trabajar así. Me gusta la educación, pero también me gusta el trabajo individualizado. Entonces yo quería poder trabajar y ver como el aprendizaje de una manera integral. O sea, no considerar solo como el tema de los contenidos, sino también, no sé, las áreas socioafectivas, el área conductual, involucrarse directamente con la familia, el lado cognitivo también, que a veces desde el colegio quizás no se ve tanto, sino de que es más contenido. Entonces ahí yo dije ya, como que esta carrera cumple con todo lo que quiero hacer y en lo que me quiero desempeñar. Súper. Tú, yo lo dije al principio, trabajaste en colegio, trabajaste en programas de integración. Sí. ¿Sí? ¿Cómo fue ese proceso y que te llevó hoy día que ya no estás en aula, digamos, y estás trabajando de forma independiente? Yo creo que igual fue un proceso enriquecedor. Yo saqué la educación diferencial más que nada como por este tema de la sugerencia bajo presión que hay en los colegios, sobre todo en los programas de integración, para estudiar una segunda carrera. En ese momento yo no me podía permitir quedar sin trabajo, entonces para mí era una buena opción sacar el segundo título. Entonces, claro, esto me abrió la posibilidad de poder trabajar justamente en los programas de integración, pero el trabajo ahí no me gustaba tanto. ¿Ya? Sentía que no se podía dar los apoyos que correspondía o que necesitaba, porque siempre está como este tema de que antes de todo yo era psicopedagoga, entonces era un poco frustrante no poder dar los apoyos que yo sentía que podía dar con las herramientas que tenía como psicopedagoga. Y claro, ahí yo dije ya, no. Tengo que trabajar como en lo mío, pero de todas maneras igual el camino, digamos, que me llevó a estar donde estoy ahora, fue enriquecedor, me dio las herramientas y ahora, por ejemplo, puedo incluso apoyar a las familias que están en programas de integración y que quizás no saben bien qué apoyos requieren o qué tienen que recibir de parte del programa. Súper, ¿no? Es una mirada que yo me imagino complementa mucho lo que hoy día hace. ¿Y cómo fue el salto que en el fondo tú me decías cómo necesitabas una estabilidad laboral? Y dar el salto para independizarse es algo que lo encuentro muy valorable y que bonito también darle como esa vuelta a la profesión con la convicción que uno tiene cuando estudia psicopedagogía, porque lo digo a modo personal también, como esa resistencia de que uno quiere su carrera, por algo estudió tantos años, hay una pasión detrás, uno quiere ver ciertos frutos y me imagino que dar este salto ha sido ¿cómo fue ese proceso a independizarse? Sí, fue una decisión que igual lo pensé harto,
Pero como te comentaba, el trabajo en programa de integración a mí por lo menos me resultaba frustrante. Por lo mismo, porque sentía que podía apoyar a los estudiantes, pero no se daba el espacio porque había esta prioridad por los contenidos. Por ejemplo, las aulas de recursos muchas veces se usaban para tomar pruebas atrasadas, para completar un trabajo que no había entregado, o de repente habían actividades del colegio. Entonces, por ejemplo, era como, ya, se hacen las adecuaciones porque tal estudiante, no sé, un ejemplo, no sabe leer, pero no había un momento para enseñarle a leer. No había un trabajo constante, paulatino, como para que ese niño pudiese adquirir la lectoescritura y así no necesitar tantas adecuaciones. Y así me tocó ver, sobre todo después de la pandemia, niños que en segundo, tercero básico no sabían leer todavía y resultaba ser frustrante. Entonces ahí yo dije, ya no quiero seguir trabajando así, y en el momento yo ya podía independizarme, tenía como quizás cierta estabilidad, cierto apoyo de mi pareja, entonces yo dije, ya, voy a dar el salto, y pesó más el tema de que no estaba trabajando como quería. Pesó más que el hecho de quizás no tener la esta estabilidad financiera. interna, digamos, de no estar contento en un lugar, si al final lo hablábamos en otros episodios, como que la salud y el bienestar cuando uno trabaja es súper relevante, estar en un espacio cómodo, porque sabemos que pasamos muchas horas del día en ese espacio. En aula, claro. Sí, entonces yo quería por lo menos intentarlo. Por lo menos decir, ya, intenté, en el peor de los casos, vuelvo a este sistema, vuelvo al sistema educativo, pero quería intentar y el vivir, poder trabajar como psicopedagoga, como desde el área que a mí me gusta, que es el área clínica, y con el rango de edades que más o menos me manejo. Entonces quería vivirlo, quería intentarlo, y hasta ahora por lo menos me ha resultado bien. ¿Cómo es un día con Jenny en el espacio de la consulta? Ya, vivo lejos, así es importante ahí el trayecto y todo eso, pero claro, al llegar a la consulta, lo primero que hago es ver el material, preparar las sesiones. En general tengo mis días a la semana que dedico a trabajo administrativo o a preparación de material. Entonces ahí llego quizás como a imprimir, plastificar, lo que tenga que hacer. Y después ya empiezo a atender. En general empiezo a atender después de las 2 y de repente a veces dependiendo del día a las 12, porque en general los niños como salen tarde es más probable que puedan ir en la tardecita y a la psicopedagoga. Entonces ahí empiezo a trabajar, sesiones, en general atiendo como súper continuo. Y ya después al finalizar o entre medio de las sesiones, si queda un espacio, voy completando bitácora, que me sirve ahí por el tema de la organización y llevando un registro de lo que se va haciendo con cada estudiante. Genial. ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más satisfactorio de este proceso de trabajar ahí de manera independiente? Yo creo que lo más complejo, igual se enfrentan a hartos desafíos, yo creo que no los consideré al principio, me los fui encontrando en el camino. Yo creo que está el desafío primero de dar a conocer nuestro trabajo. O sea, uno tiene que llegar a un punto en que uno tenga la suficiente cantidad de sesiones para que el trabajo sea viable. Y al principio uno está con una sesión, con 2 sesiones, o a veces no hay constancia, hay harto cambio. Me encontré el primer año con el tema de las vacaciones de invierno, en que ahí uno se va dando cuenta de que, claro, hay que tener cierta organización y los meses que son más fuertes, guardar para los meses que son un poquito más bajitos. Y también fue un desafío el abrirme a nuevas posibilidades, o sea, ya no era como trabajar solo en sesiones o en acompañamiento psicopedagógico, sino que quizás decir, podría hacer asesoría a otros profesionales, podría asesorar a padres, o podría crear material y vender material también que le pueda servir a otros profesionales o a familias. Entonces, por ahí hubo ese desafío como de empezar a ampliar un poquito las posibilidades. Y yo creo que también está el desafío de dar a conocer lo que es la psicopedagogía clínica, porque muchas veces yo creo que las familias quizás a veces no entienden, o sea, no saben quizás bien qué hace un psicopedagogo clínico. A veces van así como, no, es que tiene dificultades en historia, y es como, pero quizás hay algo que lo genere, y ahí yo empiezo a informar de que quizás tenemos que ver procesos cognitivos, tenemos que ver como qué hay de base. Y también hay colegas que a veces se preguntan qué hace un psicopedagogo clínico, y en realidad nuestra preparación desde la universidad
es para trabajar como en esta modalidad, o sea, desde ahí tenemos herramientas, no es necesario sacar otro título, sacar un diplomado ni nada, uno, o sea, siempre es recomendable para prepararse, pero no es 100% necesario. Hablaste como hartas cosas de la psicopedagogía clínica y me pregunto si a lo mejor lo que tú señalaste hay gente que no lo conoce, no lo sabe. Claro. ¿Cómo lo podríamos explicar para profesores que de repente no saben? Yo creo que la psicopedagogía clínica tiene relación con ver a la persona con la que vamos a trabajar, independiente de la edad, como un ser integral. Ya no vamos a ver solo la dificultad, el desafío que tiene, sino que vamos a ver el área cognitiva, vamos a ver lo social, vamos a ver el área familiar, el contexto en el que se desenvuelve, vamos a ver como un todo. Y a partir de eso tenemos que hacer las etapas que ya se conocen en la psicopedagogía, que incluso en los colegios también se aplican, que es hacer la entrevista inicial, hacer el proceso de evaluación, sugerir un diagnóstico o diagnosticar si es que corresponde dentro de los diagnósticos que podemos hacer nosotros, y después ya hacer la planificación, el acompañamiento psicopedagógico y de ahí ir como trabajando en conjunto con la familia. Exacto. Hay algo importante en ese proceso que es largo con lo que tú mencionaste. Entonces a veces las personas esperan resultados un poquito más inmediatos. ¿Cómo se maneja eso, esas expectativas de repente con la familia, con el entorno? Eso me ha pasado así que de repente llega una familia y me dice, ya, pero ¿en un mes puede aprender a leer? Y considerando que en promedio uno tiene como una sesión semanal, son 4 sesiones. La primera ya es la entrevista y la evaluación, y si es que uno hace una evaluación completa son 3 sesiones. Entonces ahí hay que explicar que es un proceso, explicar que hay que trabajar quizás ciertos procesos de base para la lectoescritura. No es llegar y decir así como, ya muestro las letras, listo, empezamos a apuntar y aprende a leer. A veces un niño, un estudiante que llegó a segundo básico sin aprender a leer puede necesitar un apoyo un apoyo adicional desde los procesos cognitivos, desde las funciones ejecutivas. Entonces ahí toca explicar a las familias que esto es un proceso, que se requiere un apoyo también de parte de ellos en la casa y que es un trabajo en conjunto. Súper, me encanta, excelente. En Chile, ¿qué ves tú como de la psicopedagogía? ¿Estamos todavía al debe? ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos mirar relacionado con cómo se mueve este ámbito en Chile? Yo creo que falta desde el área educativa. Y lamentablemente, por lo menos lo que yo viví como en mi generación de psicopedagogos, se nos prepara para el área educativa. Yo creo que ahora quizás hay más preparación y uno entiende que hay más campos laborales. Está el área de la psicopedagogía laboral, la psicopedagogía clínica, la psicopedagogía educativa, la forense, comunitaria, pero en realidad yo diría que el campo laboral más amplio, donde más trabajo podría haber, es en el área educativa. Y ahí es donde quizás la puerta está un poquito más cerrada desde los programas de integración. Y muchas veces los mismos profesionales creen que los programas de integración son todos, pero en realidad hay otros colegios en que sí se trabaja como entregando estos apoyos a los desafíos de los estudiantes desde la psicopedagogía, no desde los programas. Entonces, claro, yo creo de que en ese ámbito, desde el decreto 170 y todo, se pueden hacer ajustes para que la psicopedagogía pueda cumplir el rol tan fundamental que tiene en la educación. Y así se vaya expandiendo un poquito este campo laboral y se vaya validando desde el área educativa. Por lo menos desde el área clínica, a mí me ha tocado ver que sí hay una valoración por parte de las familias y de otros profesionales. O sea, ahí el neurólogo, el psiquiatra, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales derivan a la psicopedagoga cuando hay un desafío de aprendizaje. Cosa que en los colegios quizás no me tocó verlo tanto. Sí, a mí me tocó una experiencia hace poquito, incluso con una pediatra que encontré maravilloso que tuviese como esa visión más integral. Una pediatra muy vinculada con sus pacientes, cosa que de repente es un poco raro, pero que asiste incluso a las reuniones del equipo externo del estudiante. Entonces es sorprendente, pero como tú dices, yo creo que ese trabajo como vinculado, interdisciplinario, va a ser súper relevante. ¿Te toca trabajar con otros profesionales a propósito como de este trabajo interdisciplinario en algunos casos de algunos estudiantes? Sí. Ahí
uno hace reuniones con los programas de integración o con los profesionales que estén trabajando con los estudiantes, a veces también con los profesores, con profesores jefe o profesores de asignatura, entonces, o con psicólogos también, me ha tocado trabajar bastante. Entonces sí, hay un trabajo ahí con los profesionales que también trabajan con los estudiantes y se va generando como la red de apoyo para trabajar hacia el mismo objetivo. Excelente, sí, eso es súper relevante. En el contexto clínico, ¿qué desafíos crees tú todavía que se podrían abordar? Yo creo que visibilizar lo que es la psicopedagogía clínica, el darle también un espacio por parte de nosotros los psicopedagogos, quizás los que tienen la posibilidad de hacerlo, atreverse a trabajar en esta modalidad y darnos como el espacio, digamos, porque los psicopedagogos tenemos como esta carga de que hay un poquito de comparación con la educación diferencial. Sí. Entonces, darnos el trabajo de comunicar correctamente lo que es la psicopedagogía, cuál es nuestro trabajo, no hacer intrusismo laboral también como desde nosotros hacia la educación diferencial y tampoco esperarla de vuelta, obviamente. Ah, mira, qué interesante ese concepto. Sí. Es algo que me ha tocado ver bastante, que bueno, a raíz de que se confunde la carrera, existe este pensamiento quizás de algunas personas que podemos hacer exactamente lo mismo. Y son profesionales que, si bien trabajamos como desde el aprendizaje, la educación en parte, tenemos roles diferentes. ¿Ya? Entonces yo creo que la psicopedagogía clínica marca bastante, digamos, la diferencia que hay con la educación diferencial. Jenny, en el rol hay muchas familias que, claro, van a un psicopedagogo clínico de forma particular, son recursos de la familia. ¿Qué pasa como en el sentido como de que puedan reembolsar a lo mejor una atención? ¿En eso hemos avanzado o estamos como...? No tanto. O sea, yo por ejemplo emito boletas para las familias que tienen seguros que cubren la hora psicopedagógica. Entonces, por ahí, claro, ahí se puede hacer un poquito más liviano, digamos, el gasto. Pero desde las ISAPRE, desde FONASA, todavía no, porque no se ha validado, digamos, al psicopedagogo como un profesional de la salud, siendo que somos parte importantísima para la salud mental, por ejemplo. Claro, todo el proceso de integral, como tú señalaste al principio, súper. Ya, a ver, a la hora como de ya tener un caso, ¿no es cierto?, hacer la intervención, ¿cómo eliges la estrategia, el material? Vamos a hablar un poquito de eso porque nos trajiste hartas cosas hoy día que yo creo que va a ser interesante que lo veamos. ¿Cómo elegir? ¿Cómo hacer ese proceso que es súper relevante al final? Sí, yo creo que hay que escuchar, hay que observar, hay que evaluar. La idea es que los recursos sean personalizados, el acompañamiento sea un trabajo individualizado. Entonces, no podemos aplicar las mismas estrategias y el mismo material para todos. Entonces, por ahí trato como de observar, de considerar los gustos, los intereses, de escuchar experiencias, de ver cuáles son los desafíos quizás, y por ahí voy elaborando el material o buscándolo también. Pero yo creo que también por ahí es importante hacer parte de la familia para que puedan aplicar estas estrategias también en casa, y hay ciertas estrategias que ocupo como de manera transversal en todas las sesiones que tienen que ver con hacer sentir quizás a la persona validada. En el sentido de, por ejemplo, si un estudiante llega y me quiere contar alguna experiencia, qué le pasó en el recreo, qué le pasó el fin de semana, doy la instancia de que exista esa conversación, de que con ese tipo de experiencias o de relatos podamos ir creando un vínculo. También, independiente de la edad, siempre trato de que exista respeto. Por ejemplo, palabras básicas como gracias, disculpa, las digo incluso si el estudiante es muy, muy pequeñito. O sea, he trabajado con niños desde los 2 años y también si voy a tomar algo, por ejemplo, su estuche o algo, siempre permiso. Entonces, eso hace que en algún momento se aprenda y sea recíproco, ¿ya? Y se va generando como este vínculo, esta validación, y bueno, esa sería como una estrategia transversal que la aplico siempre. Súper. ¿Qué área te gusta más?
cuando trabajas de forma clínica? Me imagino que las familias empiezan a consultar de repente porque hay alguna dificultad de lectura, en matemática, en alguna de las áreas instrumentales que hace como el llamado de atención. Sí, lo que más me gusta es la lectoescritura. Lectura, escritura, encuentro que es un aprendizaje para toda la vida. O sea, cuando uno aprende a leer, eso va a servir para siempre. Y no sé, si un estudiante tiene dificultades, por ejemplo, en la comprensión lectora, el que ya se trabaje la comprensión lectora le va a permitir no solo quizás tener un buen rendimiento en lenguaje y comunicación, sino que en todas las otras asignaturas, en poder comprender un problema matemático, en poder comprender historia. Entonces creo que la lectura es uno de los aprendizajes que más me emociona y en el que más me involucro al momento de enseñar. Súper. Y a ver, si podemos vincular eso con el material que trajiste. Sí, traje hartas cosas. Sí. Yo creo que para la lectoescritura es importante tener material como para todas las etapas de la lectura y escritura, porque a veces se entiende la lectura y escritura como alfabetización, la conciencia fonológica quizás, y ahí es importante tener como material en que uno pueda presentar las letras, por ejemplo, de distintas modalidades, ya, por ejemplo, mayúscula, minúscula, pero también tener formatos en manuscrita para poder trabajar la escritura ligada. A veces a los pequeños les cuesta un poquito como el tema de ir tomando la letra de la manito, porque estas son las primeras letras que ellos ven. Que nos rodean en todo el... Sí, esa es con la que uno lee. Exacto. Claro, pero no es con la que uno escribe. Entonces por ahí hay que hacer como la diferenciación en algún momento. Pero después de que ya se hizo el proceso de alfabetización, está el tema de empezar a trabajar la comprensión lectora, la fluidez, la expresividad, ortografía, la escritura, y ahí es importante poder ir utilizando distintas formas de poder trabajar eso. Ya, por ejemplo, acá hay un material que es para trabajar la fluidez. Entonces vamos leyendo en pirámide y se van agregando palabras, y después ya cuando logra leer la oración completa se responden 2 preguntitas cortitas. ¿Ya? Entonces perfecto. Esto hace que los niños vayan sintiendo que voy leyendo más. Hay algo que tú mencionaste en algún momento, hacer sentir al niño o a la niña, a la persona con la que estamos trabajando, como escuchado, respetado. Claro. Y eso fomenta lo que tú estás diciendo mucho, como la autoestima en el proceso académico. Los niños muchas veces llegan como que súper frustrados, sin creer en ellos en el fondo. Y me imagino que todo este trabajo que tú estás mostrando los hace como sentirse capaces, y eso es muy relevante. Sí, es importante tener diferentes tipos de letras, mostrar letras mayúsculas, letras minúsculas, y en distintos tipos de materiales también. Por ejemplo, acá tenemos letras con lija, con textura. Claro. Entonces los niños les parece súper entretenido así como vendarse los ojos o mirar hacia arriba, tocar la letra y adivinar qué letra es. ¿Ya? Entonces, este tipo de actividades igual resultan ser súper entretenidas para los niños. Hablaste recién de la capacidad del estudiante de sentirse capaz de ir leyendo mejor, de ir leyendo más rápido. ¿Te ha pasado que llegan estudiantes con una desmotivación académica, con esa sensación de no soy capaz, no voy a poder? Sí, pasa bastante que llegan con esa sensación de baja autoestima escolar, de frustración, pero ahí yo creo que lo importante es hacer sentir que el espacio es un lugar donde se pueden equivocar, ¿ya? Y que de hecho cuando un estudiante comete un error, yo les destaco lo más posible, así como, qué bueno que te equivocaste porque así podemos aprender esto. Entonces, verlo como una instancia de aprendizaje. Y entonces, yo creo que es súper importante también que ellos puedan sentir que nunca la psicopedagoga les va a plantear una actividad que no puedan hacer, ¿ya? Entonces, cuando ellos van viendo que lo logran, hay que ir destacando justamente eso, como que, mira, lo hiciste y pensabas que no lo ibas a lograr y mira, lo hiciste súper bien, lo completaste todo. Entonces, por ahí, poquito a poquito, se van dando cuenta que pueden hacerlo y que pueden ser protagonistas de su aprendizaje. Sí, muy bonito ese proceso, verlos después cuando pasa un tiempo. Y uno se da cuenta de que ellos mismos reconocen que ahora sí pueden y que han avanzado en el proceso. Eso es muy bonito de nuestra profesión y del trabajo que uno hace con el vínculo también. Sí.
Y con la familia, este tipo de cosas, ¿cómo lo llevamos como al apoyo que tú mencionaste antes para la casa? Sí, yo intento no dar como tareas para la casa, ¿ya? Porque en general igual los colegios a veces mandan tareas o los niños tienen actividades extraprogramáticas, entonces más encima hacer la tarea de la psicopedagoga no beneficia al vínculo. Entonces por ahí trato de asesorar un poquito a las familias de que se puede aprender a través de lo cotidiano. ¿Ya? Entonces, instancias de lectura de cuentos, por ejemplo, un cuentito antes de dormir, o juegos de mesa, que sean una instancia de juego con la familia, juegos de mesa que potencien procesos cognitivos, la lectura, la escritura, el razonamiento matemático. Entonces, trato como de que puedan ser partícipes, pero desde un lado más didáctico. Y por ahí también el tratar de que existan hábitos de estudio también, que eso también es parte importante y el papel de la familia. Sí, de todas maneras, un desafío también para los niños de hoy día. El tema de la tecnología, ¿cómo lo ves hoy día con la familia, con los niños? ¿Ocupas a lo mejor en alguna instancia alguna herramienta tecnológica? Sí. Ocupo juegos que ya están en internet, pero también he hecho yo como PPTs interactivos, ¿ya? De hecho, tengo un PPT para lectoescritura que está basado en el método MATE y ahí los niños van haciendo actividades y van pasando como de una letra a otra y van leyendo palabras que incluyen las letras anteriores que ya han aprendido. Entonces, por ahí trato de usar la tecnología y también cuando veo que para ellos es muy familiar la tecnología, ¿ya? Porque igual a veces la familia es como, no, mi hijo no usa pantalla y obviamente no voy a usar yo pantalla. Trato ahí como la comunicación con ellos, claro, es súper clave. Sí. Jenny, ya vamos como llegando, hemos hablado harto, se nos ha hecho cortito el tiempo. Para ti, la salud mental como profesional, ¿cómo lo ves, cómo lo llevas? Ya que nos mencionaste todo el proceso importante de independizarse y todo eso. Sí, yo creo que es súper importante la salud mental. Yo me encontré con el desafío al empezar a trabajar en esta modalidad de quizás no tener las mejores estrategias o la mejor organización y necesité apoyo profesional porque uno igual puede necesitarlo y es válido y hay que darse también como ese trabajo de también enfrentar nuestros propios desafíos. Entonces, por ahí también estuve con psicóloga 1 año y medio, me dieron el alta hace poquito, para justamente trabajar estas estrategias, saber organizarme. Ahora ya sé que tengo que tener una agenda, una libreta, mi blog de notas, los post-it y descubrir también como qué es lo que mejor nos funciona a cada uno. Súper, mira qué interesante. Uno mismo de repente en casa de herrero, cuchillo de palo, como dicen. Sí. Súper. Hoy día tú también hiciste una comunidad súper bonita en redes sociales. Queríamos preguntarte por eso, ¿dónde te pueden seguir y qué te motivó a hacerlo? Bueno, al principio era como para dar a conocer mi trabajo, así como mostrar mi servicio y eso. Pero después me empecé a dar cuenta que había una comunidad de psicopedagogos, que uno podía interactuar con otros profesionales, que quizás a veces uno tenía dudas, pero también ellos tenían dudas y uno podía aportar. Traté también, bueno, y hasta el día de hoy, de hacer posts que tengan un contenido valioso para nuestro rol, con fundamentos, digamos. Entonces me doy el trabajo como de ahí elaborar contenido que quizás tenga fuentes y todo. Entonces por ahí me fui motivando cada vez más en mantener ahí como el trabajo de las redes sociales. Ahora estoy como de lleno en Instagram, que es @psicopedagoga.jenny. Y estoy empezando en TikTok, pero por ahí no aseguro nada, así que no demos la cuenta vamos todavía. De a poco. Sí, vamos pasito a pasito. Súper excelente. Lo último, ¿algún consejo para los psicopedagogos que nos siguen, que están viendo, que van a ver este capítulo, que te siguen a ti, que me imagino que van a querer escuchar este capítulo del podcast? Sí, yo creo que, a ver, si quieren trabajar como en el lado clínico y tienen la posibilidad, tienen los medios, que lo intenten. ¿Ya? La vida es hoy, hay que intentarlo, vivir la experiencia y yo creo que ya si se está trabajando en esta modalidad o están siendo creadores de contenido, quizás un consejo sería como ser responsable en el contenido que se comparte.
¿ya? El tratar de compartir contenidos no solo por compartir, no solo porque Instagram solicita que uno suba contenido cada cierto tiempo, sino de que sea un contenido responsable, porque siento que desde nuestra carrera tenemos la responsabilidad, digamos, como el peso de dar a conocer lo que hacemos, ya quizás a diferencia de otras profesiones. Entonces eso lo podemos hacer siendo responsables, creando quizás un espacio que tenga como un sentido, ya como que tenga un enfoque, que tenga un objetivo, y eso en realidad, como ser consciente como de lo que estamos comunicando. Súper. Bueno, Jenny, damos por finalizada la entrevista de hoy. Muchas gracias. Te tenemos un regalito. Ay, gracias. Para que te vayas ahí con nuestro presente. Muchas gracias por venir y esperamos tenerte en otras oportunidades con nosotros. Ya, muchas gracias a ustedes por la invitación y por abrir esta instancia. En realidad me encuentro súper valioso. Nos vemos, los invitamos a seguirnos, a darle me gusta al capítulo y a suscribirse al canal de YouTube. Muchas gracias.